Bienvenidos al canal de YouTube del Instituto Cervantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad cultural que estamos realizando en el periodo de confinamiento debido al COVID-19. Y lo estamos haciendo desde este escenario que hemos improvisado aquí en mi casa de Manchester. Estamos en directo, estamos en streaming en nuestro canal de YouTube y ustedes podrán participar dirigiendo las preguntas a nuestros invitados a través de nuestro chat que iremos respondiendo a lo largo de esta conexión. También recordarles a nuestros invitados, nuestros seguidores a través de Zoom, que estamos emitiendo en directo por nuestro canal de YouTube. Entonces, si alguno no quiere que su imagen se vea, pues que apague la cámara. Y también, por favor, les pedimos que apaguen los micrófonos para que no se interrumpa el funcionamiento y la charla de los invitados. Quiero saludar, como digo, a todos nuestros seguidores y también a los nuevos amigos que se unen a esta familia cervantina que por primera vez lo hacen, y les animo a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Por favor, no dejen de hacerlo, de suscribirse al canal de YouTube del Instituto Cervantes. También saludamos con todo nuestro afecto a todos nuestros hermanos alrededor del mundo que nos puedan estar viendo, ¿verdad?, que están sufriendo el drama de esta pandemia. A todos nuestro apoyo, nuestro acompañamiento y nuestros buenos deseos de corazón. Bueno, hoy queríamos tener esta actividad cultural con la intención de analizar, como bien se llama esta actividad, los retos, las sombras y los logros del derecho en España y en el Reino Unido. Dos países que representan, como bien sabemos, dos tradiciones diferentes de entender el derecho y que por tanto abordan los desafíos de las sociedades y de los tiempos de manera particularmente distinta. Los dos países, de manera particular y en general la sociedad internacional, están afrontando desafíos como por ejemplo la crisis de 2008, el propio Brexit y ahora la pandemia del COVID-19. Y hoy queremos explorar la respuesta de los juristas ante los retos que tenemos por delante. Y sin más dilación vamos a saludar a nuestros invitados uno a uno para que nuestros seguidores conozcan quiénes son. Empezamos por Óscar Celador, él está en Madrid. ¿Qué tal, Óscar? Muy bien, buenas tardes desde Madrid. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Vamos a dar una pincelada de tu currículum. Óscar es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido profesor de la Universidad de León y se ha formado en las universidades de Wisconsin, California y Florencia, en Italia. Hace poco has estado en la Universidad de Manchester en una estancia de investigación donde tuvimos la oportunidad de coincidir en distintas ocasiones y en charlar sobre estas y otras cuestiones que hoy vamos a tratar. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Hay que decir que Óscar, bueno, pues tiene publicados libros, artículos científicos en revistas especializadas que cubren sin duda alguna pues un currículum brillante y una carrera dedicada al derecho. Por otra parte tenemos a Manuel Espejo. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes desde Manuel, Sevilla. eso es, tú estás en Sevilla, qué lujo. Bien. Con mucho calor supongo ya. Bueno, todavía no mucho calor, pero ¿No? Ya. llegando. Bueno, un placer saludarte y desde luego gracias por haber aceptado la invitación del Instituto Cervantes a acompañarnos en esta jornada y en esta actividad cultural. Voy a decir tan solo unas pinceladas. Tienes un currículum también enorme que tengo que resumir y comprimir porque si no estaríamos todo el tiempo con las presentaciones. Eres doctor en Derecho y catedrático de Derecho Civil, también de la Universidad de Sevilla. Tu perfil investigador se ha centrado de modo especial en el estudio del derecho de sucesiones. Tienes más de 110 publicaciones realizadas en los principales medios científicos y actualmente eres director de la colección de Derecho de la editorial de la Universidad de Sevilla. Ha sido conferenciante y ponente invitado en diversas universidades españolas y extranjeras. Por tanto, de verdad, es un placer tenerte aquí con nosotros.
Y Muchas saludamos gracias a también vosotros. a nuestro tercer invitado, a Juan Pablo Murga, que también está en Sevilla, si no me equivoco. ¿Es así? No te oímos. Está tu micrófono cerrado. A ver, ¿Ahora me ahora sí. escucháis? Sí, ahora Bien. sí. Buenas Estás en tardes a Sevilla. todos desde Sevilla. Muy bien, muy bien. Otro que se queda en Sevilla, ¿eh? Ya aquí estamos en Manchester, Madrid, Sevilla y bueno, y en el mundo, ¿eh? Con todos los compañeros y amigos que nos están acompañando. Bueno, Juan Pablo, tú eres profesor contratado doctor acreditado, como Dios manda, ¿eh? Acreditado, de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, visitante investigador del Instituto de Derecho Comparado, también de la Universidad de Oxford, doctor europeo en Derecho Civil por la Universidad de Bolonia. Ha recibido premios nacionales de talla importantísima y también hace poco estuviste en una estancia en Manchester donde pudimos conocernos personalmente antes del COVID-19. Todo hay que decirlo, que parece que es otra época, pero no, hace muy poquito tiempo. De manera que también gracias por estar con nosotros y por bueno, intentar resolver estos retos que tiene el derecho. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Gracias a ti. Y por cierto, quiero saludar a nuestro gran amigo, ya es un conocido del Instituto Cervantes de Manchester. Él es gaditano, aunque está aquí también en Manchester, en este día lluvioso que tenemos hoy. Estudió Derecho en la Universidad de Cádiz y es nuestro amigo Javier García Oliva. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, Francisco. Muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo, claro está. Un auténtico placer. El placer, como sabes, es nuestro y siempre muy agradecido por estar con nosotros, a nuestro lado, en la organización de todas las actividades culturales. Hay que decir de Javier García Oliva que tras completar su doctorado obtuvo una beca de investigación en el Centro de Derecho y Religión de la Universidad de Cardiff. Poco después se convirtió en profesor de la Universidad de Gales en el año 2004. De ahí se trasladó a la Universidad de Manchester, donde actualmente es profesor titular de Derecho de esta universidad y además da clases también como profesor de Derecho Español en la Universidad de Oxford. Y también eres profesor asociado de la University College of London. Eres secretario de la Asociación de Derecho Constitucional del Reino Unido y siempre has estado trabajando en relación entre la Constitución y religión, la ley y religiones, y es uno de muchos temas que abordas en tus trabajos. Bueno, como vemos, unos invitados magníficos y, en fin, yo lanzo esta idea, Javier, te lo lanzo a ti, que hemos terminado los retos, las sombras y los logros del derecho británico y español son muchos. A ver cómo nos enfrentamos a organizar esta actividad cultural que tiene de entrada pues muchas aristas. Cuéntanos. Pues muchísimas gracias de nuevo, Francisco, y naturalmente siempre es un honor estar con todos vosotros, pero especialmente hoy, todas tus invitaciones, te quedo muy agradecido, has hecho mucho, tú y tu equipo habéis hecho muchísimo por el Instituto Cervantes en Manchester y realmente ha sido un placer formar parte de muchas de las actividades o de algunas de las actividades que habéis organizado. En segundo lugar, es un gran honor compartir este evento con tres grandes amigos que son no solo excelentes investigadores y docentes, sino más importante aún, unas bellísimas personas. Por tanto, estar hoy con Juan Pablo, con Óscar y con Manuel es un auténtico privilegio. Un auténtico placer tener aquí pues, a mi coautora y compañera de investigación en tantos casos, Helen Hall, a quien veo aquí, pero también algunas personas que veo, como puedo mencionar a Andrew, a Hillary y a Mary, que os he visto en otros eventos. Gracias por volver, es muy de agradecer. Y me consta, además, que están mis estudiantes de Oxford aquí, porque veo los nombres ahí. Un gran honor y un gran placer que estéis aquí también. Amigos de Manchester, como Miguel y otros, pero también amigos de Italia, de España y del Reino Unido. O sea que muy agradecido por la respuesta a este evento. Vamos a, como comentaba Francisco hace solamente unos minutos, vamos a realizar 4 intervenciones muy breves, porque lo que yo he descubierto también durante
estas sesiones que he compartido con vosotros, que lo realmente atractivo es el turno de debate que vamos a tener con posterioridad a nuestras intervenciones. Como sabéis, nos vamos a ocupar, Francisco lo ha comentado, desafíos y retos y sombras. Es un tema bastante ambicioso, cuanto menos, tanto en el derecho público como en el derecho privado, tanto en el Reino Unido como en España. Y lo vamos a dividir de la siguiente forma. Vamos a comenzar con un bloque de derecho público que va a ser seguido por el bloque de derecho privado. Y lo vamos a realizar, en primer lugar, ocupándonos de España y después del Reino Unido en cada uno de estos bloques. Por tanto, la primera intervención será la del profesor Óscar Celador, de la Universidad Carlos III de Madrid, que va a ocuparse de los efectos de la crisis del COVID-19, con reflexiones sobre la Unión Europea, la desigualdad, el acceso a la sanidad y a la educación como servicios públicos, etc. Con posterioridad intervendré yo y luego daré la bienvenida a Juan Pablo y a Manuel, que se van a ocupar de las cuestiones del derecho privado, a las que haré alusión una vez que haya concluido el bloque de derecho público. Mil gracias a todos y Óscar, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, pues estoy encantado de estar aquí un rato con vosotros compartiendo pues, estas jornadas, ¿no? Según el director del Instituto Cervantes en Manchester nos introducía, recordaba cómo hace el mes de marzo comimos y hablábamos de esas jornadas. ¿Y qué nos iba a decir unos pocos meses después cómo íbamos a acabar haciendo esas jornadas, ¿no? En todo caso, me gustaría agradecer a Francisco Oda, director del Instituto, su cortesía en organizar las jornadas y a los compañeros que me acompañan en la mesa. Es un placer y es un privilegio estar con ellos aquí un rato con vosotros. Bueno, yo básicamente voy a lanzaros una serie de reflexiones. Voy a intentar ceñirme a los 10 minutos del tiempo, por ser cortés, relacionadas con la sociedad post-COVID-19, ¿no? que nos viene, todas relacionadas con el derecho público. En primer lugar, los españoles y los europeos, pero los españoles hemos incorporado a nuestro diccionario la palabra estado de alarma. Hay gente que afortunadamente no sabía lo que era el estado de alarma, que es el hermano pequeño del estado de excepción y de sitio, pero había gente que no sabía lo que era el estado de alarma, ¿no? Ni los paracuetos parlamentarios que tiene esa agitación excepcional. El COVID-19, claro, es un virus complejo, ha generado una agitación atípica debido a su forma de transmisión, que básicamente ha impedido que las personas, los seres humanos que vivimos en sociedad, porque tenemos que estar juntos, podamos compartir espacios y tiempos. El estado de alarma lo que ha hecho ha sido precisamente para evitar esto, que estemos juntos, para evitar la propagación del virus. Se ha visto obligado a generar límites que no suspender porque los derechos siguen estando vigentes, límites a la libertad de circulación, de reunión, de educación, de manifestación y a derechos y libertades fundamentales. Vas a señalar a este respecto, no sé, la libertad religiosa, por ejemplo, que incluye la libertad para practicar el culto, la libertad para que a uno le den asistencia religiosa en momentos cuando va a morir, o la libertad para ser enterrado de acuerdo con sus creencias y convicciones, pues ha sido suspendida. Las escenas que hemos visto es un escenario nuevo, tan nuevo, que ustedes piensen que despedías a una persona prácticamente hasta las urgencias porque te decían que tenía COVID, le llevaban a la planta de COVID y ya lo siguiente que veías era el féretro con la persona teóricamente dentro. Todo esto, evidentemente, ha sido una auténtica bomba nuclear en nuestro modelo de derechos y libertades fundamentales como consecuencia de la agitación excepcional que ha supuesto el COVID-19. Desde la perspectiva del Estado social, hay dos derechos que han sido muy afectados, tanto el derecho a la educación como la sanidad, como el acceso a la sanidad. El COVID-19 nos ha obligado a reflexionar sobre el alcance y contenido que tiene el derecho a la educación, que es un derecho y es un deber. Es un derecho que ha sido suspendido al impedir a los niños que puedan asistir a las escuelas. Y claro, aquí nos hemos dado cuenta de lo importante que es la gran brecha tecnológica que tienen algunos niños. Es decir, para poder seguir las clases con la nueva normalidad,
ha sido necesario tener internet o tener acceso a través de un ordenador o de un tablet a las diferentes plataformas educativas. El simple tener internet en casa o una impresora para poder entregar, evidentemente el COVID-19 ha tenido y tiene consecuencias enormes en la desigualdad educativa que ha experimentado este país. Ahora mismo, por el peculiar sistema español, porque la selectividad que tenemos en España es un examen de acceso a la universidad, no es una regla general. En Reino Unido, por ejemplo, no existe. Pero en España, este último año de bachillerato, que una parte de los alumnos no han tenido acceso a Internet, a tecnologías, va a tener consecuencias importantes en su futuro personal, en su futuro académico. De forma que lo importante es que aprendamos de esto y que esta brecha tecnológica que antes nos importaba, ¿no? Pero ahora se ha puesto de manifiesto de una forma tan brusca, ¿no? Otro elemento importante del derecho a la educación que hemos descubierto es el papel que tienen los comedores escolares. Hay gente que no puede comer en nuestro país salvo que vayan al comedor escolar. De forma que cuando muchos niños se han quedado en casa, son familias que no tienen recursos económicos, al no tener el comedor escolar no han podido acceder a alimentos. O sea, la escuela no solamente es un elemento socializador, es un instrumento para educar y para ser educado, sino que además también jugaba ese papel en nuestro edificio social de que nos hemos dado cuenta ahora, debido a la situación excepcional del COVID-19. La sanidad también es probablemente... ha sido probablemente la pata más afectada del Estado social. Nos hemos dado cuenta, no es casual que haya sido en Cataluña, o puede ser casual, pero yo no creo que haya sido casual, en Cataluña y en Madrid, donde se ha producido el mayor número de muertes, también es donde hay mayor densidad de población, pero no es casual que en Cataluña y en Madrid se han centrado los principales récords sanitarios desde el año 2008. Es decir, la estadística y los números no mienten. Se han cerrado UCIs, se han cerrado plantas, hay menos camas sanitarias. Cuando viene una pandemia de la naturaleza que ha venido, aunque tenemos un personal sanitario excepcional con una gran cualificación, es imposible abordar este tipo de situación con un sistema sanitario débil. De nuevo, no es casual que los países con sistemas sanitarios y educativos más robustos hayan sido capaces de evitar esas desigualdades tan grandes. Asimismo, en la sanidad ha ocurrido algo nuevo, novedoso. El sistema español de sanidad es el sistema universal. A nadie le piden, en una emergencia sanitaria, a nadie le van a pedir una documentación, a todo el mundo le van a prestar la atención sanitaria de calidad. Todo lo que tengamos se pone al servicio del español, del extranjero, documentado e indocumentado. Es una de las señas de las que yo me siento muy orgulloso del sistema sanitario público español, que además es de calidad, de muy buena calidad. Sin embargo, al verse desbordado por una agitación como la que nos hemos encontrado, ha ocurrido... ahora comenzamos a saberlo, ha habido que jerarquizar quién podía acceder, por ejemplo, a una UCI o quién no. Y en ese tipo de situaciones, los grandes perjudicados han sido los mayores. Y además, una población de mayores que a nosotros como nación nos preocupa mucho porque es la generación que nació en los años 30, cuando España tuvo una guerra civil, es decir, la generación que levantó a España de la guerra civil, la generación que levantó a España de la dictadura militar. Esa generación que construyó con sus manos nuestro país ha sido la generación que tristemente ha fallecido, principalmente fruto de la ausencia de un sistema sanitario de calidad y de un sistema sanitario que parece, al menos a priori, que ha jerarquizado entre quién recibía y quién no recibía la sanidad. En cierta manera, ahí, aunque todavía la historia está por escribir, y espero que aprendamos de ella, queda claro que ha habido supuestos de eutanasia, de cuidados paliativos extremos que evidentemente rozan lo legal y lo ilegal, ¿no? Pero bueno, insisto, está por ver y desde luego lo que está claro es que sin una sanidad pública de calidad, una pandemia de esa naturaleza se lleva miles de vidas como ha ocurrido, ¿no? Otro elemento importante ha sido la crisis social, la crisis sanitaria, ha tenido otro elemento que es la crisis económica que viene. Ahora mismo en nuestro país tenemos gente incorporada al mercado laboral que teletrabaja, gente que está desempleada. España además es el país de la Unión Europea, si mal no recuerdo, primero o segundo, con mayor tasa de desempleo. A eso se le juntan una gran parte de la población que se encuentra en lo que se denomina ERTE, quiere decir que no trabaja y cobra una parte de su sueldo. Y luego hay una gran parte de la población, hablamos de 2,3 millones de personas que están excluidos del sistema. Para evitar que esta gente
para que esa gente pueda acceder al mercado, al sistema, el gobierno ha aprobado, no, perdón, el gobierno no, una propuesta aprobada el Congreso de la Nación, ha aprobado el salario universal, una renta mínima. Porque claro, inicialmente, cuando se adoptaron medidas económicas, bien para ayudar a la gente que estaba en desempleo, bien para ayudar a la gente que no podía trabajar temporalmente, nos descubrimos que qué hacíamos con aquella gente que trabaja en el mercado negro. Simplemente gente que no cotiza, gente que está en el sistema, pero claro, que no tiene ningún tipo de renta. Esto ha generado situaciones complejas en zonas de España, donde evidentemente pues, largas colas, comedores sociales, gente, insisto, que no ha podido comer. Hay momentos en los cuales la preocupación era si acceder a comer o el virus, o sea, ¿qué nos preocupaba más? Bien, para erradicar esta desigualdad se ha aprobado el denominado salario universal, que es una renta básica que en teoría, bueno, pues va a contribuir insisto, es una renta básica que va a evitar que en el futuro la gente pase hambre en nuestro país, en situaciones como las que hemos vivido. Un último elemento del que quiero hablar es de la situación de la Unión Europea en este contexto. La Unión Europea se enfrenta a un reto espectacular, probablemente el reto más importante de su historia. Todavía no estamos empezando a hablar de ello, estamos más preocupados por la crisis sanitaria, pero la crisis de la Unión Europea, la crisis económica a la que afronta la Unión Europea va a ser capital, fundamentalmente porque los dos países más afectados por el COVID-19 han sido España e Italia. No es porque sea español, pero España e Italia representan una parte muy importante del PIB de la Unión Europea y más importante todavía, representan casi 100 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Son 100 millones de personas que están esperando una solución. Cuando el COVID-19 arrasó Europa, comenzando por Italia, la Unión Europea no reaccionó como un bloque, reaccionamos los países de forma individual. Cada país buscó soluciones, cada país tiene su sistema sanitario, cada país tiene su sistema económico y aplicaron soluciones locales a problemas en aquel momento locales. Pero, insisto, las soluciones de la Unión Europea dirigidas a ayudar directamente en aquel momento sanitaria o económicamente a los países brilló por su completa ausencia. Nos sentimos realmente abandonados tanto en Italia como en España. A esto además la agitación se agrava porque, como sabemos, la Unión Europea tiene una política monetaria común, con lo cual la solución tradicional en este tipo de momentos, que es devaluar la moneda, no es factible ni para España ni para Italia porque no podemos devaluar el euro unilateralmente. La agitación, insisto, el futuro es preocupante, pero lo que está claro es que Europa se encuentra ante un gran reto y, en mi opinión, no todo tiene por qué ser malas noticias. Europa se puede encontrar ante el gran reto que le permita unirse para solucionar un problema que, insisto, esto es una pandemia que por definición es mundial, no es una cosa que hayan generado estados, y yo creo que Europa se encuentra ante el gran reto de evitar un Brexit mayor y de intentar que nos unamos como sociedad, como conjunto de países, dando soluciones no solamente políticas, sino económicas y sociales a un reto, insisto, al que se enfrenta la Unión Europea en su conjunto. Nada más por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Óscar. Y como comentaba, yo me voy a ocupar de la cuestión del derecho público y del Reino Unido. El título es el siguiente: el Reino Unido y el derecho público, ¿qué es un Estado? El Reino Unido contempla, en mi opinión, tres grandes desafíos en el ámbito del derecho público en la actualidad. En primer lugar, el fenómeno Brexit. En segundo lugar, el futuro de The Human Rights Act. Y en tercer lugar, la estructura territorial, concretamente la posición de Escocia en la Unión. Las tres cuestiones tienen en común que se refieren a la pregunta fundamental de qué significa en la actualidad ser un Estado soberano. Ello abre las puertas a interrogantes fascinantes en el derecho constitucional y también en el derecho internacional público. Y estas cuestiones no son solo relevantes para nosotros aquí en tierras británicas, sino también en otros estados como España u otros estados del resto de Europa. La crisis COVID-19 ha suscitado debates muy interesantes sobre las decisiones tomadas por las autoridades públicas. Todos estamos de acuerdo en que el gobierno o los gobiernos necesitan tener poderes para imponer medidas en tiempos de emergencia, pero el debate se ha producido sobre
si las decisiones fueron o no correctas, pero no sobre las estructuras de derecho público. En cualquier caso, como bien y muy elocuentemente Óscar nos ha explicado en la anterior intervención, la crisis ha mostrado claramente la importancia de las autoridades públicas y los derechos de la salud o a la salud y a la educación. Por tanto, como solo dispongo de 10 minutos, quiero centrarme en las 3 grandes interrogantes y cuestiones que quiero compartir con vosotros. En primer lugar, Brexit. Como sabemos, el Reino Unido se unió a la entonces Comunidad Económica Europea en el año 1973. Pero 20 años más tarde, por el Tratado de Maastricht, se produce la creación de la Unión Europea, que fue una entidad supranacional que fue mucho más allá del mercado común y creó una institución, como sabemos, que tiene fines políticos, culturales, sociales, etc. En este contexto, el gobierno del anterior primer ministro, John Major, se encontró frente a una verdadera crisis con unas divisiones internas fratricidas en el propio Partido Conservador. Esas divisiones entre euroscépticos y eurófilos se mantuvieron durante décadas y el señor David Cameron, 20 años después, intenta solucionarlo con la celebración de un referéndum el 23 de junio del año 2016. Como sabemos, esto es de todos conocidos, el resultado fue prácticamente una fractura del Estado o del país en dos, con un 52% de ciudadanos que votaron a favor del Leave y un 48% en favor de la permanencia. Pero nos encontramos con lecturas muy interesantes y resultados claramente distintos en las diferentes esquinas de nuestro estado, de nuestro país. En Boston, que es una pequeña localidad rural en Lincolnshire, sabemos que un 76% votaron a favor de irse de la Unión Europea, mientras que en Lambeth, en el corazón de la capital británica, un 79% votó a favor de permanecer en la Unión Europea. Lo que hemos presenciado con el fenómeno Brexit en las últimas semanas, en los últimos años, ha sido realmente fascinante. Un verdadero debate o una verdadera lucha entre el Ejecutivo y el Parlamento. Y el fenómeno Brexit ha fortalecido en ese sentido el poder del Parlamento, teniendo en cuenta además que el gobierno tenía una mayoría exigua en la Cámara de los Comunes. Quiero destacar muy brevemente dos decisiones del Tribunal Supremo británico que han sido trascendentales. Miller 1 y Miller 2. Miller 1, afirmando que el Parlamento debía autorizar al gobierno para iniciar el procedimiento del artículo 50. Miller 2, de manera muy significativa y abrumadora y realmente importante y trascendental en la historia constitucional británica, el Parlamento, el Tribunal Supremo afirma que el primer ministro británico, Boris Johnson, ha vulnerado el principio de supremacía parlamentaria al realizar o al utilizar o al ejercitar la prerrogativa real. Esto ha sido verdaderamente una revolución en términos constitucionales británicos. También el fenómeno Brexit genera un importante debate sobre el conflicto que he compartido con vosotros en alguna intervención anterior entre dos conceptos de democracia. Una democracia representativa, que es un principio básico del constitucionalismo británico, y elementos de democracia directa como son los referéndums. La segunda cuestión que también incide claramente en el concepto de soberanía, en el principio de soberanía, es el futuro de The Human Rights Act. Esto es muy interesante porque durante todo el debate de Brexit se produjo tuvo lugar todo esta histeria colectiva respecto a la necesidad de preservar nuestra identidad nacional, pero también de evitar este tipo de interferencia por parte de los poderes extranjeros. Y de alguna manera se decía a muchos ciudadanos, como sabemos, tenemos que dejar la Unión Europea porque no podemos realmente aceptar que ese Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo siga dictándonos la vida. Esto es muy interesante porque evidentemente se faltaba a la verdad de una manera realmente lamentable. Porque como sabemos, la institución que hemos dejado
es la Unión Europea. Seguimos perteneciendo al Consejo de Europa. El Consejo de Europa con 47 miembros, donde nos encontramos con estados como, por ejemplo, Turquía o Rusia, y el único país en toda Europa que no pertenece al Consejo de Europa, como sabemos, es Bielorrusia, por razones obvias. En cualquier caso, en lo que concierne a la naturaleza de nuestro derecho, desde el punto de vista de las relaciones entre el Estado y las organizaciones internacionales, somos un Estado dualista, que significa prácticamente que las obligaciones que suscribimos en la esfera internacional no son jurídicamente vinculantes hasta que las incorporamos en el ordenamiento interno por medio de una norma del Parlamento británico. Esto es precisamente lo que sucede con the Human Rights Act, que es la norma que incorpora la Convención Europea de Derechos Humanos en el ordenamiento británico. En cualquier caso, lo cierto es que the Human Rights Act es clarísimo sobre la incapacidad de los tribunales británicos de invalidar leyes del Parlamento. Y también, esto es muy importante, el Parlamento británico está capacitado, si lo desea, para ignorar decisiones del Tribunal de Estrasburgo. Y esto lo hemos visto con la famosa saga de los votos o del derecho al voto de los prisioneros británicos. Es realmente una muestra clara de este debate sobre la soberanía que estaba compartiendo con vosotros. David Cameron prometió sustituir the Human Rights Act by the so-called British Bill of Rights. Yo estoy muy interesado en saber vuestra opinión sobre qué es exactamente esta British Bill of Rights que va a diferir completamente de the Human Rights Act. Esto es muy importante porque años más tarde, Theresa May, teniendo en cuenta que se había producido el fenómeno Brexit, decide put it on ice, porque evidentemente no es una de nuestras grandes prioridades en estos momentos. Boris Johnson parece que es más partidario, pero quién sabe. En cualquier caso, el futuro de the Human Rights Act es una materia, es una cuestión fundamental sobre la que yo tengo una gran preocupación. La tercera cuestión, la estructura territorial, Escocia. En el año 2014 se produce un referéndum en el cual el 55% de los ciudadanos escoceses deciden permanecer en el Reino Unido, con un 45% a favor de la independencia. Años más tarde, Escocia vota abrumadoramente, con más de un 60% de sus ciudadanos, a favor de Remain en la Unión Europea, lo que ha suscitado nuevas llamadas para un segundo referéndum. Al mismo tiempo, los tribunales británicos en Miller 1 y con posterioridad en otras decisiones judiciales de gran envergadura, han recordado a Escocia que la decisión de dejar la Unión Europea compete exclusivamente a las autoridades británicas. El hecho de que Escocia votó en contra de Brexit y que su voz ha quedado silenciada en las diversas decisiones judiciales ha incrementado el apoyo para un segundo referéndum. Finalizo con unas reflexiones, con unas preguntas que me gustaría que tratásemos en el turno de debate. Todas estas interrogantes que he compartido con vosotros se refieren a qué es exactamente un Estado soberano y si podemos gestionar lo que sucede dentro de nuestras fronteras sin interferencia ajena. ¿Qué es una nación? ¿Qué es un Estado? ¿Qué sucede con los estados que incluyen diversas naciones dentro de su territorio, como sucede claramente en el Reino Unido? ¿Es la firma de tratados internacionales una limitación de nuestra soberanía que estamos dispuestos a aceptar? ¿A qué nivel se protegen mejor los derechos de individuos y comunidades? ¿A nivel europeo, a nivel estatal o a nivel subestatal? La cuestión de la identidad, que es un tema fascinante que la doctora Hall y yo estamos trabajando en nuestro actual libro. La cuestión de la identidad es algo realmente importante. Y concluyo con estas reflexiones al hilo de este concepto de identidad. The Scottish National Party nos dice que Escocia, como nación, está perdiendo los beneficios de su pertenencia a Europa contra su voluntad. Esto es cierto, claramente para Morag, que votó Remain y que se siente más escocesa que británica y vive en Edimburgo. Ahora bien, ¿qué sucede con el granjero Ewan,
de la isla de Arran, que votó, por el contrario, a favor de Brexit, él puede que dé prioridad a su identidad británica sobre su identidad escocesa y que se sienta que tiene más en común con los granjeros de Lincolnshire que con los ciudadanos de Edimburgo. No hay respuestas fáciles para todas estas interrogantes. Muchísimas gracias. Con esto concluyo mi intervención y le cedo la palabra a mis compañeros Juan Pablo Murga y Manuel Espejo en el bloque de Derecho Público. La primera intervención va a ser la del profesor Manuel Espejo. El título de su presentación es Las legítimas en el derecho español. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti, Javier, y por supuesto al Instituto Cervantes y a todos ustedes que me escuchan. Vamos a bajar desde las grandes cuestiones de organización estatal de derecho público a las cuestiones más pegadas a la familia y a la persona. Habíamos seleccionado este tema, el profesor Murga y yo, este tema de las legítimas, de la sucesión forzosa, porque hace poco más de un año, aunque parece que hace muchísimo más tiempo, porque han sucedido tantas cosas en este último año, se suscitó un encargo por parte de la ministra de Justicia en aquel momento a un órgano prelegislativo para reformar el régimen y el tratamiento en derecho español de la sucesión forzosa. Es decir, muy brevemente, en España, frente a sistemas de libertad de testar, como puede ser el inglés, que luego será matizado, libertad de testar, hasta qué punto y con qué significado, por tradición romana, desde hace muchos siglos, conocemos un sistema de reserva de bienes por la ley a determinados herederos que son familiares del difunto. De modo que la libertad de disponer mediante el testamento no es absoluta en España, si bien el sistema intenta conjugar tanto la libertad como unas ciertas limitaciones. Libertad porque es el testador quien decide de qué modo satisface las porciones que la ley destina a determinados familiares. Y lo puede hacer mediante actos en vida, donaciones, o lo puede hacer mediante actos en testamento, señalando bienes concretos, sin señalar bienes concretos, centrando esa porción en dinero o centrando esa porción en aquellos bienes que subsistan a su muerte. ¿Quiénes son esos herederos forzosos o legitimarios en derecho español? Bueno, en primer lugar, los descendientes, que es la hipótesis normal y más corriente. Junto con ellos concurre también el cónyuge viudo. Por cierto, una acotación: no existen derechos forzosos para la pareja de hecho. Quizás el legislador piensa que todavía considera que efectivamente la no juridificación de la unión es un argumento para no imponer una determinada cuota forzosa para el que convive simplemente sin estar casado, puesto que para beneficiarle estaría el testamento y la libertad del difunto. Por último, los casos más excepcionales son los de los ascendientes, que sucederían a falta de descendientes de modo forzoso. Bien, como digo, la presencia de estos familiares, de estos distintos familiares, recorta de alguna manera la libertad del testador. Yo les voy a contar sobre todo lo que sucede en el caso de los descendientes, la hipótesis más corriente y quizá pues más rica y más matizada en el derecho español. Básicamente, la presencia de descendientes
implica el establecimiento de 3 grandes partes en la herencia del difunto. Una parte con destinatarios absolutamente libres, que es 1/3. Otro tercio cuyos destinatarios puede elegir el testador, pero solo entre sus descendientes, aquellos que decida, entre sus hijos o nietos incluso, o bisnietos, o así sucesivamente, descendientes de cualquier clase. Y finalmente, otro tercio más que necesariamente debe distribuir igualitariamente entre sus descendientes de grado más próximo, pues habitualmente, por tanto, los hijos. Bien, con este sistema, digamos, de los 3/3, se intenta pasar desde una máxima imperatividad o disposición necesaria por parte de la ley a un régimen de máxima libertad, quien el testador elija, y entre medias, pues esa porción, ese tercio que se denomina de mejora, donde la libertad del testador es simplemente relativa. Junto con estas previsiones, el cónyuge viudo tiene un derecho que se concede no en propiedad, sino en usufructo, es decir, en un derecho de uso y disfrute, tanto el uso como la explotación de ciertas porciones de la herencia, que oscilan, según los casos, desde 1/3 a 2/3 de la herencia. Bueno, otro aspecto de la libertad que puede tener el testador en derecho español es la que se refiere al establecimiento legal de unas causas de desheredación. Es decir, causas mediante las cuales puede privar a sus legitimarios, a sus herederos forzosos, de la porción que la ley le reserva. Ni que decir tiene que se trata de causas especialmente graves, por ejemplo, en el caso de que un padre quisiera desheredar a un hijo, tendrían que darse algunas de estas, voy a poner 2 casos, circunstancias. Una, que el padre o ascendiente necesitado de alimentos, necesitado de medios de subsistencia, el hijo se los haya negado sin motivo legítimo. Esa sería una causa. Otra sería el maltrato de obra o la injuria de palabra del hijo hacia el padre. Pues bien, yo para terminar, con independencia de lo que luego les indicaría, en los últimos años se ha producido un fenómeno en el derecho español. El derecho español es muy distinto al derecho inglés, bueno, o al británico casi en general, o al sistema de common law en general, en cuanto al papel de la jurisprudencia, de la jurisdicción, de los jueces. Normalmente en derecho español tienen menos poder los jueces que en su sistema, ¿no? Británico o en cualquier sistema angloamericano de origen angloamericano. En cualquier caso, en derecho español se ha producido en los últimos años una matización por parte de los jueces de esta idea del maltrato de obra, que aparece como causa de desheredación. Es un fenómeno muy interesante, puesto que desde hace unos años el abandono afectivo de los ancianos por parte de sus descendientes ha venido a ser considerado maltrato de obra y, por tanto, justificativo de la desheredación, de la privación por el testador de derechos forzosos para sus descendientes, para sus hijos y descendientes. Paralelamente, también existe esa discusión a la que me refería al principio
sobre la vigencia actual o sobre la necesidad de reformar todo el sistema de legítimas, todo el sistema de herencia forzosa. Básicamente, me parece que la clave está porque, bueno, fundamentalmente los que se hacen eco de esta necesidad de suprimir las legítimas, el sistema de herencia forzosa, son los notarios, es decir, las personas que en España reciben la voluntad testamentaria y la formalizan en un documento que llamamos testamento. ¿Por qué? Bueno, pues lógicamente porque esos notarios reciben a su vez la presión de personas que quieren prescindir de sus hijos en la sucesión. ¿Qué es lo que pasa? Realmente, si indagamos en el origen histórico del sistema de sucesión forzosa, es precisamente en el derecho romano de hace pues, más de 20 siglos, cuando comienza a ser frecuente la existencia de hijos de nupcias diferentes o de uniones diferentes de sus padres, cuando aparece el sistema de sucesión forzosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque era frecuente y claro, eso motivaba una gran zozobra en la sociedad, que los hijos de primeras uniones no recibieran nada en la sucesión de sus padres o madres y, en cambio, los hijos de las segundas uniones se llevaran toda la herencia. Por tanto, el debate hoy, pues, evidentemente se produce por esa presión a veces del testador que quiere realizar desigualdades entre sus hijos, en fin, yo diría no fácilmente justificables desde un punto de vista de la igualdad entre los hijos, aunque evidentemente la situación es compleja por ese otro asunto que les apuntaba antes del abandono afectivo de los ancianos. Por tanto, bueno, les he dado quizás los parámetros, las líneas, los grandes rasgos del debate actual, y en el debate posterior, las preguntas posteriores, quizás pueda profundizar en algunas de estas cuestiones. Nada más. Muchísimas gracias. Excelente, profesor Espejo. Te quedamos muy agradecidos. Y ahora es el turno del doctor Juan Pablo Murga con una presentación que realmente es complementaria a la de Manuel, así que es fantástico. Juan Pablo, el título de la presentación de Juan Pablo es La libertad de testar en derecho inglés. ¿Es un mito o una realidad? Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, a Francisco Oda, director del Instituto Cervantes en Manchester, Leeds, por acoger esta iniciativa cultural de perfiles eminentemente jurídicos. Es un auténtico honor formar parte del elenco de magníficos ponentes que me han precedido en el uso de la palabra. Hubiera preferido tener esta intervención presencialmente allí. Significaría que estaría rodeado de buenos amigos y en una ciudad a la que quiero tanto como es Manchester, pero bueno, las circunstancias son las que mandan y lo hacemos de manera telemática. Al final lo esencial es que se ha podido hacer, aunque sea por esta vía. Y también a mi amigo Javier García Oliva, que sin duda alguna es el alma mater en toda la organización de este tipo de eventos, a quien admiro enormemente y bueno, pues es el principal motivo que explica mi presencia en el día de hoy. Bien, yo, como bien ha dicho Javier, pues voy a dar una visión complementaria desde la óptica del derecho inglés a lo que ha comentado Manuel. Pero quiero también poner en contexto esta materia y en relación con esos retos a los que aludía precisamente Francisco en la introducción que suscita la pandemia en derecho. En este caso nos estamos centrando ante un ámbito del derecho privado, como es el derecho sucesorio, donde también se ponen en cuestión una serie de aspectos en los que tiene una incidencia directa la pandemia. Y voy a hacer referencia a algunos datos que he podido extraer de la prensa a lo largo de estos días, que seguro que se dan también en Inglaterra. Son datos referibles a España y a China, pero que seguro que se van a dar también en Inglaterra. Claro, en todos los países las medidas, con algunas diferencias, han sido muy similares. Ha habido una medida estrella que hemos tenido que sufrir todos, que es el maldito confinamiento, ¿no? Hemos tenido que estar encerrados, confinados, y eso pues ha provocado una realidad
la aparición de una realidad que hasta ahora era totalmente desconocida. Hemos tenido que estar entre cuatro paredes, teletrabajando y, bueno, conviviendo mucho más tiempo de lo que se solía convivir, con parejas, con hijos, etcétera, etcétera. Bien, ¿esto qué va a provocar? Y ya hay datos estadísticos al respecto. Bueno, pues crisis familiares, un aumento del índice de divorcios. En China, por ejemplo, hay datos sobre determinadas provincias. Hay una que me ha llamado particularmente la atención, como es Xi'an, donde por lo visto se ha multiplicado exponencialmente el número de divorcios una vez que se finalizó el confinamiento. Y en el caso de España, pues desde los distintos colegios de abogados, pues se pone de manifiesto que han aumentado las consultas sobre cuestiones relativas a los divorcios y sus consecuencias en más de un 2,5%. Eso, bueno, pues claramente pone de manifiesto que estamos ante una crisis sanitaria que tiene muchísimas aristas y que en este caso va a tener una incidencia directa en la familia. Claro, el tema de las legítimas o su confrontación frente a una absoluta libertad de testar es una cuestión que se viene debatiendo desde antiguo. Es decir, incluso en su propia implementación en el Código Civil Español, que es un Código Civil de los que más tarde se dicta en Europa, es de 1889, pues el debate acerca de si incluimos un sistema de legítimas o si no, hasta qué punto, con qué porciones se deben reconocer, pues es un debate, como digo, que no es nuevo, ya viene desde antiguo. Pero fíjense, ponía de manifiesto Manuel Espejo que este sistema de legítimas, esto es, la necesidad de tener que reservar determinadas porciones del patrimonio de la persona que fallece a favor de unos concretos parientes próximos, esencialmente los hijos, decía él, de primeras nupcias, pues se crea y se origina y se ve la necesidad de tener que implementarlo ya en Roma, fíjense, hace ya muchos años, precisamente al hilo de situaciones de crisis familiar, de crisis familiares, crisis matrimoniales, segundas nupcias, hijos de distintos matrimonios y, en definitiva, necesidad de defender a sujetos que pueden ser especialmente vulnerables. Bueno, pues esta especial vulnerabilidad es evidente que se va a dar como consecuencia de esta pandemia y por eso tiene más sentido que nunca debatir acerca de si tiene más sentido adoptar un sistema como es el español, donde hay una serie de porciones que se tienen que reservar a favor de determinados herederos, o si por el contrario debemos sostener un sistema contrario, que es el de absoluta libertad de testar. Y puestos a afirmar la posibilidad de decantarnos por la absoluta libertad de testar, el derecho inglés se suele poner como modelo más representativo de esa absoluta libertad de testar. Y yo en el título decía, ¿es un mito o es una realidad? Bueno, incluso entre juristas hay quienes proclaman que el sistema anglosajón es un sistema de absoluta libertad de testar, pero si uno analiza con detalle el sistema inglés, llegamos a la conclusión, lo veremos ahora en los minutos que me quedan, que verdaderamente es un mito, no es una realidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los caminos a los que se llega en el derecho inglés son diversos a los contemplados en derecho español y en la generalidad de los derechos continentales, pero los resultados son muy parecidos. ¿A qué me refiero con los resultados? A que finalmente esa voluntad del testador sí se va a limitar de alguna forma. Bien, claro, fíjense, si proclamamos la existencia de un sistema de absoluta libertad de testar, podríamos llegar a situaciones ciertamente injustas, ¿no? Imagínense que yo otorgo testamento ante un notario, que suele ser lo habitual aquí en España, y si tengo absoluta libertad de testar, me ha pillado un mal día, como consecuencia de esta pandemia estoy muy agobiado, estoy totalmente harto de mi familia y digo que dejo todo mi patrimonio a mi mejor amigo, que es el único que me ha estado atendiendo puntualmente con videollamadas y me aguanta más que mi mujer y que mis hijos. Imagínense que será esa hipótesis. Bien, ¿eso sería posible? Bueno, pues en un sistema de absoluta libertad de testar, la respuesta sería que sí. Pero claro, dejaríamos en una situación totalmente vulnerable y y arrojaríamos resultados injustos en relación con quién, pues con sujetos que son muy dependientes de mí, como puedan ser esencialmente mis hijos y, por qué no, eventualmente mi cónyuge o incluso mi excónyuge, en el caso de que me divorciase como consecuencia de esta pandemia que estamos sufriendo. ¿Cómo limitamos esos resultados injustos a los que se puede llegar en atención a esta absoluta libertad de testar? Pues hay dos vías. Imponer normas imperativas
que establezcan límites a esa libertad de testar. Ese es el sistema por el que se decanta el derecho español y, por extensión, la generalidad de los derechos continentales, con algunas diferencias en las que no tenemos tiempo de adentrarnos, o bien podemos optar por una segunda vía. Podemos decir, a priori usted tiene absoluta libertad de testar, pero cuidado, porque si detectamos, una vez que usted fallezca, que hay situaciones que se han ocasionado que son de verdadera injusticia, en la medida en que hay personas próximas a usted, vulnerables, que se han dejado en una situación que no es aceptable, en ese caso será el juez, la autoridad judicial, la que intervenga corrigiendo esa voluntad que usted ha expresado a través de su testamento. Esta segunda vía es la que acoge el derecho inglés. ¿Y cómo la acoge? A través de las denominadas Family Provisions, que se regulan en la actualidad en la Inheritance Provisions for Family and Dependents Act de 1975. Bien, fíjense, a priori en derecho inglés existe absoluta libertad de testar. Usted puede testar como usted quiera, pero judicialmente pueden, una vez que usted ya fallezca, corregir esa voluntad que usted ha expresado. Como les decía, caminos diversos, resultados muy parecidos. Acabamos modificando esa voluntad del testador. Bien, claro, este sistema de Family Provisions, me quedan 2 minutos y hay muchas cosas que decir, pero simplemente lo que les planteo es que suscita 2 cuestiones esenciales que ponen de manifiesto que a mi juicio no es el mejor sistema a seguir. Una primera cuestión es quién está legitimado para solicitar esa Family Provision. La Family Provision básicamente sería una prohibición que se extraería del patrimonio hereditario para al menos lograr y garantizar el mantenimiento, la subsistencia de esa persona que lo reclama. La primera cuestión es quién puede reclamarlo. La segunda cuestión, en el caso en que afirmemos que esa persona tiene derecho a reclamarlo, es cuál va a ser la cuantía que le vamos a atribuir. Porque claro, cuando hablamos de subsistencia de mantenimiento, entramos en terrenos ciertamente subjetivos y difícilmente valorables. Quizá para mí subsistir o mantenerme es mantener o conservar el estado en cuanto a calidad de vida que yo tenía hasta la fecha en que falleció esa persona. Y quizás estoy acostumbrado a tener un mayordomo y persona de servicio en mi casa. ¿Tengo derecho a reclamar esto con cargo al patrimonio hereditario? Como pueden comprobar, una multiplicidad de interrogantes, muchas incertidumbres, que al final, ¿quién va a resolver? El juez. De manera que a través del sistema inglés protegemos a esas personas vulnerables, podemos llegar a corregir la voluntad del testador, pero ponemos todo en manos del juez, en manos de una decisión que tendrá que adoptar discrecionalmente. ¿Esto a qué nos conduce? A un escenario de absoluta inseguridad jurídica. A diferencia de un sistema como el continental de legítimas, donde ya de antemano sé a lo que me voy a tener, porque tengo prefijado legalmente cuáles son las personas que van a recibir esa porción del patrimonio hereditario y además sé qué concreta porción es la que se va a poder recibir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a mis compañeros por sus brillantes intervenciones y realmente los desafíos que tenemos en el ámbito jurídico son muchos y yo siempre lo comento, somos muy afortunados de haber estudiado Derecho porque es una disciplina que es amplísima y una de las cosas que he disfrutado mucho en este acto es evidentemente vuestras intervenciones de derecho privado, que siempre es una fuente de satisfacción y estoy muy agradecido a Juan Pablo y a Manuel y Óscar, como siempre también excelente, por tu intervención en el derecho público. Así que ya te paso la dirección de todo esto de nuevo al director del Instituto Cervantes, a Francisco Oda. Gracias por tenernos aquí y the floor is yours, ¿no? No, gracias a vosotros. Ha sido magnífico poder comprobar cada una de vuestras ponencias porque, en fin, habéis tratado temas tan diversos que vaya, que hay preguntas, supongo, de todo tipo, ¿no? Les recuerdo a todos los que están participando, tanto a los que nos siguen por Zoom como a los que están directamente en el canal de YouTube, que pueden utilizar el chat y, en el caso de los que están en Zoom, simplemente abrir el micrófono y hacer preguntas. Si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas para que respondan cualquiera de los ponentes. ¿Hay algún voluntario que quiera empezar?
Me parece que no. Hola, buenas tardes. Sí, hola, Óscar. Mira, yo soy, mirad, perdonad porque os tuteé. Yo soy Óscar, soy español, residente en el Reino Unido y estudiante de Derecho en la UNED. Entonces a mí, sobre todo con las intervenciones de Óscar y Javier, me ha surgido, no sé si llamarlo una duda o buscar una explicación, porque yo tengo mi pensamiento sobre ello. Respecto al artículo 20 de la Constitución española, que habla sobre la libertad de cátedra, pero sobre todo la libertad de prensa ahora mismo, yo tengo la sensación de que la prensa española es un poco alarmista, sea, por ejemplo, en el caso del Brexit, a nosotros nos han puesto como... salían las noticias españolas de que hemos tenido aquí agresiones por ser españoles, por hablar español en el metro, Londres, bueno, exactamente varios sitios. Y además de eso, ahora con el tema del COVID-19, la sanidad española siempre la hemos tenido como pues, la número 1 de las mejores del mundo, contra el NHS, que era un poco, digamos, un poco inferior, lo veíamos de otra manera. La sanidad española se ha saturado, el NHS no. ¿Veis algún motivo de que pueda ser porque la prensa española es alarmista, sensacionalista o no sé, de alguna manera? Es la pregunta que me surge a mí ahora. Muchas gracias. Sí. Bueno, Óscar, gracias por tu pregunta. No sé, Óscar Celedor, si tú quieres intervenir antes, porque es del ámbito español, pero sí, yo creo realmente que coincido plenamente contigo que es fundamental que la prensa, que se ha convertido, como seguimos diciendo también los estudiosos del derecho público, en el cuarto poder, o probablemente Óscar en el tercer poder, teniendo en cuenta que el legislativo y el ejecutivo de alguna manera se fusionan, al menos en Gran Bretaña en ciertos casos, y no tanto en España con la proliferación de partidos políticos. Pero la prensa tiene una gran responsabilidad y yo coincido contigo, yo he ido a España en muchas ocasiones durante todo el proceso Brexit y me ha sucedido exactamente lo mismo que a ti. La cantidad de preguntas sobre, bueno, ahora ya vosotros qué, os echan, prácticamente la gente os insulta por las calles. Y como yo tengo una visión, y no es porque estén aquí muchas personas británicas, sino yo tengo una visión absolutamente positiva de mi experiencia británica y considero que en líneas generales los británicos a mí me han acogido de una manera extraordinaria y siempre siento un gran amor por este país, pues eso me parece completamente inaceptable. Además, también ha habido un intento por parte de la prensa, no solo española, sino también de otros estados de la Europa continental, de presentar al 52% de los ciudadanos que votaron por Brexit como un grupo de xenófobos que detestan a todos los que son extranjeros. Y creo que me parece terriblemente simplista y además absolutamente inaceptable, porque es cierto que ha habido mucha xenofobia en ese 52%, pero también hay personas que han votado por otras razones con las que yo discrepo profundamente. Pero afirmar que el 52% de la población británica es xenófoba es un lenguaje completamente incendiario, Óscar, que no lleva a nada. Entonces, estoy completamente de acuerdo. No sé con respecto a la cuestión hospitalaria lo que le gustaría aportar a Óscar, pero mil gracias. Sí, yo por mi parte, por hablar de los dos temas, tanto de la parte de libertad de expresión como de la parte sanitaria, es verdad que en España ahora mismo nos encontramos en un momento que coincide, peculiar, de medios de comunicación y crisis económica en los medios. Entonces, en gran medida, los titulares de los medios son muy duros, porque lo que están reclamando son lectores, están reclamando patrocinadores. Entonces, quizás en ocasiones se ha pecado de alarmismo. También esto un poco obedece a la mentalidad española, ¿no? Que somos muy críticos. Enseguida estamos criticando todo lo criticable en vez de preguntarnos qué ha pasado y qué hacer para evitarlo, ¿no? Yo no creo que el sistema español sea peor que el sistema británico, me refiero al sistema sanitario. Yo creo que el Reino Unido tuvo la
la mala suerte de enfrentarse al problema del COVID después de, con más experiencia que lo hizo España. Es decir, no es que el sistema sanitario español sea mejor que el sistema italiano. De hecho, en Italia, donde impactó, en la zona de Milán, en Lombardía, fue donde más gente murió y donde está el mejor sistema sanitario. El problema es este virus que es tan masivo, y que, claro, desborda las UCIs y no hay camas hospitalarias suficientes. También en el caso de España, donde más, claro, hay zonas, ¿no? Por ejemplo, Andalucía, ¿no? Donde prácticamente no ha tenido impacto, pero nada comparado. Para que nos hagamos un poco la idea del desborde que ha tenido el sistema sanitario, es que no había lugares para poder incinerar a los cadáveres. O sea, en Madrid, por ejemplo, recurríamos a Ciudad Real, que es otra comunidad autónoma, porque no teníamos ni siquiera capacidad crematoria suficiente del desbordamiento que hemos tenido de cadáveres. Es decir, esa situación, insisto, no es que esté más a mejor, o sea, pero es diferente probablemente. Lo que ocurre es que yo creo que, por ejemplo, en Londres seguramente la tensión hospitalaria haya sido muy superior a la que se ha vivido en Manchester, o en Glasgow, o en Sheffield, básicamente por la gran concentración de personas, que es lo que al virus le encanta para una fácil transmisión. Y lo que desde luego sí que quizás deberíamos de haber aprendido los españoles es que este sistema que tenemos de Estado de las autonomías, donde cada autonomía tiene su propio sistema sanitario y hace y deshace competencialmente. Ustedes piensen que el Ministerio de Sanidad español tiene una plantilla de funcionarios equivalente a un hospital grande de Madrid. Es decir, ese es el poder competencial del Ministerio de Sanidad. El problema que tenemos en España es que cada comunidad autónoma tiene su propio sistema sanitario y es de más o menos calidad dependiendo de lo que haya hecho cada comunidad autónoma, y quizás sería un poco esto para repensárselo. En educación ha ocurrido lo mismo. Es en qué medida una competencia tan importante, tan capital, está tan transferida, está transferida al 100%. Es decir, cada comunidad autónoma en el fondo hace y deshace con una serie de mínimos, pero hay una diferencia importante sanitaria en España a ese respecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Óscar, por preguntar. ¿Alguna pregunta más entre el público que tenemos? ¿Alguien que esté interesado? Ha sido Óscar el valiente en preguntar y... Ah, sí, Helen. Hola, Helen. Me alegro de saludarte también. Muchas gracias. ¿Puedes escucharme? Sí, te estamos escuchando. Adelante. Fantástico. Primero, gracias a los cuatro para 4 ponencias tan fantásticos. Yo quiero hablar un poco del tema de identidad que Javi hablaba. Y yo tengo una pregunta para Javi y Óscar, pero para los 4. ¿Crees que ahora hay una identidad más fuerte en Escocia a causa de todo lo que ha pasado en los últimos 5 o 10 años o no? Sí. Mil gracias, Helen. Esta es una pregunta fuerte. Yo creo que la identidad escocesa es parte de su... Es una pena porque había un par de personas de Escocia en las últimos sesiones que tuvimos y habría sido interesante conocer su perspectiva. Pero yo creo que vamos a ver, yo siempre esto es un elemento muy, muy importante de entender un caso, y tú y yo estamos estudiando Escocia, Cataluña y el Quebec. Entonces, cada uno de los casos es completamente distinto. Así que las reflexiones que hago sobre Escocia no se deben entender en ningún caso como una justificación de los otros movimientos en el Estado español o en Canadá, ¿eh? Pero en cualquier caso, con respecto a Escocia, lo que hemos observado es que durante todo el debate sobre la pertenencia al Reino Unido, uno de los grandísimos argumentos para que Escocia permaneciera en el Reino Unido fue el hecho de que si vosotros os salís del Reino Unido, vais a tener que saliros de la Unión Europea. Y después, 2 años más tarde, entonces muchos escoceses votan a favor de permanecer en el Reino Unido porque se sienten profundamente europeos. Y 2 años más tarde, en mi opinión, de una manera desacertada,
el gobierno británico acepta unas condiciones de un referéndum, en primer lugar, solamente con un 50%, que me parece una decisión de una gran envergadura como para que nos salgamos con un 50%. Pero en segundo lugar, y esto es todavía más terrible, sin que se establezca como requisito que necesitamos la aprobación o el acuerdo de las 4 naciones del Reino Unido. Que sí, que eso habría supuesto efectos prácticos un derecho de veto por parte de Escocia, de Gales, pero ante una decisión de tal importancia, teniendo en cuenta que nos enorgullecemos de la plurinacionalidad del Estado británico, tendríamos que haber reconocido el poder de cada una de las naciones para no aceptar unas condiciones tan inaceptables para ellos. Así que puedo entender que se ha producido como resultado de este fenómeno un crecimiento del nacionalismo escocés que en muchas ocasiones está ligado a una vocación por la independencia. Pues sí, yo que me considero un unionista también en el Reino Unido, esto me entristece muchísimo, porque yo creo muchísimo en la unidad del territorio británico dentro de la diversidad y de la pluralidad, y pienso que si Escocia se independiza, evidentemente vamos a ser más débiles como sociedad, la británica, pero comprendo que se ha producido un crecimiento de ese rechazo hacia el concepto de identidad británica. Ahora bien, no seamos simplistas, todavía queda por ver, aún hoy hay muchísimos ciudadanos escoceses, probablemente sigan siendo una mayoría, no lo sabemos, que consideran que su identidad escocesa es compatible con su identidad británica. Pero gracias por la pregunta, porque, bueno, tú sabes que es el tema, bueno, que me apasiona a mí y a ti, porque si no, no estaríamos escribiendo este libro, vaya. Muchas gracias, Helen. No sé si alguien más le iba a contestar a Helen, porque creo que dirigió la pregunta al resto. No. Muy bien. ¿Alguna pregunta más para nuestros invitados? Hola, sí. Sí, hola. Soy Miguel. Hola, Conozco Miguel. muy bien a Javi y a Óscar. He estado con ellos personalmente. También estuvimos en la cena esa todos juntos y bueno, discutimos de algunas cosas y también del coronavirus, por supuesto. También, bueno, me ha encantado la presentación de Manuel y de Juan Pablo. Creo que, además de la de Javier y la de Óscar, creo que, bueno, es algo que expresa bastante bien las diferencias entre el derecho español, el ejemplo de las herencias, cómo funcionan tanto en Reino Unido como en España. Yo personalmente trabajo en Reino Unido dentro de Civil Litigation, que en España es como derecho procesal, entonces también tengo un poco esa vivencia de las diferentes, diferencias que hay entre el derecho español y el británico. Y mi pregunta es, quizá voy a abrir un melón muy importante, pero mi pregunta es, ¿cómo veis vosotros el debate entre fake news, que es tan importante a día de hoy, que están en las redes sociales y que han producido tantos efectos en las democracias actuales y en los países de Europa y del resto del mundo, y la libertad de expresión? ¿Vosotros qué opináis entre estos dos principios, entre estos dos derechos, libertad de expresión y la libertad de limitar, digamos, las medidas de los gobiernos de limitar esta libertad de expresión para que estas fake news no se extiendan? ¿Cómo veis vosotros que se debería resolver este debate? Yo pienso que este es uno de los grandes retos que tenemos ahora en Europa y, bueno, en el resto del mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Bueno, disculpa, yo no quiero tampoco, pero parece que es una pregunta en el ámbito del derecho público, pero si tú quieres intervenir, Óscar. Sí, bueno, en primer lugar, Miguel, muchísimas gracias, por un placer verte por esta vía y saludarte, y muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es un tema complicado, ¿no? Encontrar dónde está el límite entre la libertad de expresión y un mal uso de la libertad de expresión. ¿Quién decide además que se ha hecho mal uso de la libertad de expresión? Es muy difícil, sobre todo en sociedades. En España lo hemos estado viendo, hemos tenido unos debates parlamentarios. Yo, tristemente o afortunadamente, con esto de tener tiempo, pues he estado siguiendo los debates de control al gobierno, porque cada 15 días hemos ido prorrogando el estado de alarma, y el nivel verbal de los líderes políticos ha sido una mezcla entre triste, lamentable y deplorable en algunos momentos. Y aquí yo creo que no hay que distinguir entre colores ni partidos políticos a todos los niveles. Y la libertad de expresión, tristemente, se ha enfocado en la medida de los supuestos
como un arma política. De hecho, había momentos en los que inclusive se ha utilizado algo tan duro como es el fallecimiento de personas como arma política, ¿no? Por todos los colores, porque unos elegían al gobierno de la nación y otros a los gobiernos autonómicos, es decir, aquí todos son culpables. Y en ese contexto ubicar qué es una fake news, las fake news es muy difícil, insisto, porque al final tristemente se enfocan como versiones de una verdad, cuando todos sabemos que lo que es fake no es verdad. Pero es muy difícil. Y en un país como España, con nuestra historia, es muy difícil intentar controlar o limitar la libertad de expresión, porque eso genera una reacción que yo creo que no estamos preparados para en nuestro país todavía. Pero evidentemente el problema es cuando la libertad de expresión, en vez de generar información, genera desinformación. Y cuando esa desinformación además tiene un objetivo claro, que es erosionar en algunos casos la legitimidad de las instituciones políticas o, insisto, algo tan importante como es el derecho de los ciudadanos a estar informados de lo que ocurre con veracidad, ¿no? Tal y como señala el artículo 20 de la Constitución española. Sí, si puedo añadir, bueno, Miguel, te lo he dicho ya varias veces en persona, pero te lo digo de nuevo, gracias por tu fidelidad. A lo largo de las 5 has estado en las 7 sesiones más o menos, lo cual es una muestra de amistad que yo estoy muy, muy agradecido. En cuanto a la pregunta, muy interesante. El tema yo creo que la jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo y de los tribunales nacionales es bastante clara. Los derechos fundamentales, naturalmente, tienen que ser protegidos, son realmente una muestra de nuestra grandeza como hombres y mujeres, pero hay límites. Y con lo que se refiere a la libertad de expresión, no se puede utilizar para incitar a la xenofobia o al odio o al racismo. Pues de la misma manera, a mí me parece que es complicadísimo, coincido plenamente con Óscar. Es muy difícil determinar, pero claro está que tenemos una obligación de establecer una serie de límites porque estas fake news están produciendo un daño social. Bueno, yo creo que algunos de nosotros hemos sido víctimas en algunas ocasiones en las últimas semanas, que yo os he pasado algunas noticias pensando que eran noticias reales y cuando no lo eran. Y esto causa mucho malestar, mucha zozobra y mucha preocupación. Entonces, tiene que haber esta concepción de que los derechos fundamentales son ilimitados, la tenemos que eliminar. Y el hecho de que los derechos fundamentales tengan límites no es una muestra de ser un Estado totalitario, por el contrario, es una muestra de la fortaleza de nuestra democracia. Muy bien, Javier. La verdad es que la pregunta es bastante profunda. Y bueno, habría que hacer otro seminario sobre esto. Miguel, nos has dado una idea, realmente. Sí, perdón por abrir el melón, pero no. me parecía interesante. No, es suficientemente interesante como para dedicarle un programa con especialistas, ¿verdad?, en este tema, el derecho de información. Bueno, no sé si tenemos más preguntas por aquí entre nuestros seguidores. A ver, Gladys nos hace, creo, una pregunta. ¿Creen que cambiarán nuestros derechos después de esta crisis del COVID? Es general para todos. Repito, ¿creen que cambiarán nuestros derechos después de la crisis del COVID? La ha formulado Gladys. Gracias, Gladys. ¿Quién responde? Yo no quiero intervenir de nuevo porque si no... Bueno, a ver, pues vamos aquí a darle... el yoísmo ya ha llegado al máximo, yo. O sea, que no, que por favor intervengan mis compañeros. Por abrir Juan el Pablo. melón del derecho privado. Muy bien. Claro, es una pregunta muy genérica, porque claro, lo primero que había que preguntar es si nos referimos a derecho en un sentido subjetivo, a los concretos derechos individuales que tienen los ciudadanos, o si va a cambiar el derecho en un sentido general, objetivo, si las ramas del derecho van a cambiar. No cabe duda de que hay una multiplicidad de cuestiones que se van a tener que modificar necesariamente a la luz de los retos a los que tenemos que enfrentarnos. No olvidemos que el derecho, en definitiva, existe y tiene su razón de ser para dar respuesta a los conflictos sociales y en una situación de verdadera emergencia sanitaria, además global, en fin, sin precedentes, por lo menos que tengamos presente. Siempre se habla de la gripe
de principios del siglo XX y tal, pero bueno, en fin, tampoco se tiene mucha información al respecto. Es claro, por lo menos en lo que respecta al derecho privado, que habrá determinadas cuestiones que se tengan que ir afrontando. Por ejemplo, durante todo este estado de alarma han sido numerosísimos los reales decretos, leyes que se han venido dictando, muchos de ellos también con incidencia del derecho privado, donde se han adoptado medidas desde suspensión de desahucios, suspensión del pago de rentas en arrendamientos en los cuales el arrendatario fuera una persona especialmente vulnerable, y un largo etcétera que pone de manifiesto que ante problemas múltiples que van surgiendo día a día, pues el derecho tiene que hacer frente a los mismos. La cuestión es si la respuesta debe ser una respuesta de tipo excepcional como la que se está dando, que muchas veces parece que más bien tratamos de apagar fuegos como se puede, o si habría que tener un poco una visión de conjunto y establecer un plan de futuro que fijar unas bases sólidas. La situación política que vivimos en España, que es de clara inestabilidad y de constante confrontación, como ha puesto de manifiesto anteriormente Óscar, pues dificulta mucho esta segunda vía, ¿no? Esta visión de conjunto donde se sienten unas bases sólidas. Y bueno, pues quizá ese parcheo constante lo que va a dar lugar es a muchísima inseguridad y a respuestas que en muchos casos son muy insatisfactorias. Y conecto un poco esto también creo que también se puso de manifiesto en la exposición de Óscar, con esto de la renta mínima, ¿no? Que el enorme desconocimiento que hay acerca del alcance de la misma, a nivel comparativo, que quizá no vendría mal ver dónde existen medidas similares, y ahí hay pues también mucha fake news metida por un lado y por otro, ¿eh? No, o sea, aquí también sin signos políticos. Hay veces que se presenta como la panacea y bueno, la medida social estrella, y por otra que parece que es la medida que va a hundir la economía de nuestro país. En fin, he tratado de responder conectando cuestiones que habían salido a la luz anteriormente. A mí me gustaría añadir también algún ámbito en el que no creo que cambiarán nuestros derechos, sino que están cambiando nuestros derechos. En concreto, en todo el ámbito de protección de datos personales, esta pandemia claramente ha introducido datos que realmente son inquietantes, pero necesarios y requieren una reflexión. El seguimiento, el control de los desplazamientos a través de nuestros móviles. Somos seres absolutamente y evidentemente justificadamente se nos deben controlar los movimientos, sobre todo si hemos tenido contacto con personas infectadas, etcétera, etcétera. Yo creo que el ámbito de protección de datos personales en general constituye uno de esos sectores del derecho donde los cambios los estamos viendo día a día. Y sin duda se seguirán produciendo y requerirán por nuestra parte respuestas nuevas. Nada más. Quería añadir esa cuestión. Yo puedo añadir algo. Creo que vamos a tener como resultado de la crisis un debate muy interesante tanto en el Reino Unido como en España sobre la descentralización que se ha producido en los dos territorios. Porque lo que hemos visto, evidentemente, aquí en territorio británico, con la diversidad de mensajes entre stay home, stay safe, todas estas cuestiones, va a haber un gran debate sobre si se va a producir una cierta recentralización. También Óscar ha hecho alusión a unas ciertas discrepancias, falta de coordinación entre las diferentes administraciones públicas. Yo no tengo ningún complejo en decir que yo soy un partidario de un Estado descentralizado, pero comprendo que es legítimo tener un debate importante en nuestras sociedades sobre si cuestiones como la sanidad o la educación se tiene que producir una cierta recentralización. No estoy hablando de otras muchas cuestiones que naturalmente, pero evidentemente hay una preocupación entre determinados ciudadanos sobre si las respuestas sanitarias van a ser muy diferentes dependiendo de en qué parte del territorio español o el británico estás. Por tanto, sí, se van a producir, creo, Gladys, unos debates muy, muy interesantes. Y yo creo en cualquier caso que la crisis ha puesto de manifiesto
y no quiero que se haga ninguna interpretación, no lo estoy hablando en lectura en clave política, pero de la importancia de lo público en la vida de los ciudadanos. Y en cualquier caso creo que esto es una realidad que abrazan también los partidos conservadores o más de centro-izquierda en España, y de la importancia evidentemente de derechos tan claves como son el derecho a la sanidad o el derecho a la educación, a los que se ha referido claramente Óscar. Y yo, si me lo permite, Francisco, quería hacer una pregunta, porque esto es algo que a mí las intervenciones de Juan Pablo y de Manuel, no es por adularos, porque obviamente os quiero mucho, pero me han parecido magníficas y muy interesantes. Pero es interesante además lo que has comentado, Juan Pablo, de que en realidad quizás las diferencias no son tan marcadas como a veces pensamos aquí en el Reino Unido o en España. Pero cuando yo a mis compañeros británicos les hablo de la existencia de la legítima en la realidad continental, y esto, claro, evidentemente España en ese sentido, y por favor corregidme, yo me imagino que la legítima también se encuentra en el derecho francés, italiano, alemán, etcétera, ¿no? Si no estoy equivocado. Y a ellos les parece como un verdadero horror que el derecho tenga que decir: tú tienes que darle una determinada parte de tus bienes a tus hijos. Les parece una injerencia absoluta. Mientras que a nosotros, yo que vengo con mi formación continental como ciudadano español y me vengo al Reino Unido y descubro que en el derecho británico, en el derecho inglés no existe esta obligación. Y yo sé, Juan Pablo, que has hecho unas precisiones así importantísimas y unas matizaciones. Pero me parece algo completamente inaceptable. ¿Cómo es posible que un señor tenga o una señora la capacidad de decir: no voy a dejar esta parte de mi patrimonio a mis hijos? A mí me parecía, cuando vine al Reino Unido, de una crueldad inaceptable. Entonces, ¿qué reflexiones podemos hacer de lo que es la cultura constitucional y el mindset de los británicos y de los españoles? ¿Cómo se interpretan estas realidades que en principio no son tan distintas, pero que al inicio sí, entre los dos ordenamientos? ¿A qué se debe esto? Históricamente, etcétera. No sé si Manuel quiere comenzar, que él es un experto en materia legítima, o yo respondo directamente y si quieres... Es que a mí me parece una materia absolutamente fascinante, ¿eh? Comienza tú, Juan Pablo, sin ningún problema. Vale, pues comienzo y Manuel, que es un experto en materia legítima, me corrige y añade lo que estimo oportuno, que seguro que será más fundado que lo que yo pueda decir. Efectivamente, esta percepción que tiene incluso la propia sociedad inglesa de que hay una absoluta libertad de hacer y deshacer con tus bienes para después de tu muerte, tiene una enorme incidencia en este pensamiento, pues todo lo que tiene que ver con el liberalismo, ¿no?, económico. Fíjate, en toda esta discusión acerca de si es mejor un sistema de libertad absoluta de testar o si es mejor un sistema de legítimas, se suelen plantear como argumentos, bueno, pues el modelo de familia ha cambiado enormemente, la esperanza de vida también ha aumentado, no tiene sentido tener que reservar una porción de bienes a favor de determinados hijos que en la gran generalidad de los casos cuando fallecen los padres pues ya se supone que deberían ser independientes económicamente. Bien, claro, pero se olvida a veces en este debate que a veces a mi juicio es un tanto artificial, se olvida que precisamente históricamente las legítimas surgen en un contexto de crisis familiar. Entonces, esta crisis familiar, en la medida en que la historia se repite, es algo con lo que convivimos en la actualidad y a veces no viene mal aprender de la historia. Y si este sistema legitimario se origina y se configura precisamente para dar una respuesta y para defender situaciones de especial vulnerabilidad que traen causa o situaciones de clara injusticia de esas crisis familiares con hijos de distintos matrimonios, etcétera, pues tocar un sistema que además hasta el momento viene funcionando muy bien, yo entiendo que es bastante atrevido. Y después, en cuanto a esa percepción, es una percepción falsa. Es verdad que digamos que el señor o señora inglesa que pretenda testar no tiene limitación alguna, sí, pero es que los problemas surgen una vez que usted fallece. Cuando usted fallece,
hay una serie de personas, que además el listado que da esta ley de 1975 es amplísima, que están legitimadas para solicitar una porción. Con lo cual, los que se van a ver con el problema van a ser tus herederos, a la vista de las posibles reclamaciones que puedan surgir. Y sobre todo, además, lo que genera es un escenario de enorme incerteza con las dos cuestiones principales que planteé anteriormente. ¿Quién puede solicitarlo? Que hay una enorme amplitud desde el punto de vista de los sujetos legitimados para hacerlo, y qué cuantía es la que se debe reconocer. Y sobre eso hay mucha jurisprudencia inglesa acerca de lo que se entienda o no como una porción razonable, y un largo etcétera. Yo tenía aquí apuntado en mi intervención al final una metáfora que quizá ilustra gráficamente lo que sucede con el derecho inglés. Sacas la legítima por la puerta, pero te entra por la ventana, y además te entra por la ventana en una peor situación que lo que supone una legítima configurada legalmente, con una seguridad jurídica y una certeza que clarísimamente, a mi juicio, es lo más aceptable. Prueba de ello es que las últimas reformas sucesorias que se han llevado a cabo en distintos países europeos de nuestro entorno, por ejemplo en Austria, en el año 2015 se llevó a cabo una reforma integral del sistema sucesorio. Pues se ha tocado la legítima, se han tocado las porciones y las cuotas, pero la institución sigue estando vigente. Bueno, pues eso da buena muestra de que, sin duda, es una institución que está clarísimamente justificada, más aún en una sociedad como la que tenemos en la actualidad, donde las crisis familiares están al orden del día, y además porque, en fin, la historia da la razón a todas las virtudes que presenta dicha institución. Yo también querría añadir una cuestión, lo has expuesto muy bien, Juan Pablo, y coincido contigo, pero hay un asunto que también la historia nos enseña desde el derecho romano. Es decir, y lo podemos percibir hoy, por ejemplo, yo lo comprobaba en el derecho norteamericano. Cuando el sistema es de libertad de testar, y esto es lo que existía en Roma antes de introducirse las legítimas, el acento litigioso muchas veces se pone en la capacidad o falta de capacidad del testador a la hora de hacer un testamento, diríamos, sorprendente. Un testamento sorprendente es aquel en el que un testador, teniendo familia, pues deja sus bienes íntegramente a personas ajenas a la familia. ¿Qué sucedía en Roma? Pues se pensaba y se dudaba, se pensaba que ese testador había sido presionado, que tenía algún problema mental. Bueno, esto también sucede en el derecho norteamericano, lo he podido comprobar, y precisamente por las mismas razones que en Roma. Por otra parte, en sociedades envejecidas, este dato, este problema tendría una relevancia mayor. Es decir, la posibilidad de presiones al testador anciano por parte de cualquier persona, pues también crece exponencialmente en nuestras sociedades con una alta edad media. Con lo cual, de alguna manera, también las legítimas suponen un freno y una defensa del propio testador, puesto que aquel extraño que pretende presionarle, pues bueno, pues sabe que existen unos límites imperativos que, por mucho que consiga del testador, no lo va a poder conseguir todo, etc. Bien, era solo un apunte complementario, porque me parece que estas cuestiones sobre validez del testamento también se encuentran muy fronterizas con los problemas relativos a la legítima. Gracias. Muchísimas gracias a ti y a todas las intervenciones. Yo creo que vamos a ir acabando. Llevamos ya 93 minutos de programa. Caray. Antes de ir concluyendo, me gustaría hacer algunos comentarios y leer algunas de las intervenciones que se han producido en este tiempo. Por ejemplo, Hilary dice: estoy de acuerdo con Gladys y quiero expresar una opinión. Ahora somos un Reino Unido desunido, un reino desunido a causa del COVID-19 y el Brexit. Y luego, por otra parte, tenemos, gracias Hilary por tu comentario, luego tenemos también otra pregunta que es la última que vamos a hacer, y os ruego brevedad, por favor, en la respuesta. Y dice lo siguiente, la plantea Óscar, dice: ¿creéis que los juzgados y los tribunales, supongo que españoles y de aquí del Reino Unido,
¿están preparados para la avalancha que se les viene encima o por el contrario se archivarán muchos casos por las denuncias en estado de alarma? Bueno, yo levanto la mano y tendría alguna cosa que añadir. No me voy a referir al ámbito penal, no. Evidentemente hay procedimientos penales abiertos, no lo sé, pero sí subrayaría en el ámbito del derecho privado que efectivamente el COVID es una epidemia que afecta a la salud, pero también afecta a los contratos, por ejemplo. Tantos contratos que en estas fechas pues se están teniendo que renegociar porque son imposibles de cumplir, porque hay limitaciones de derecho público, porque no se puede abrir el negocio o porque no hay clientes, etc. Bueno, estas situaciones siempre, la enseñanza también de la historia así lo dice, genera una enorme litigiosidad. Los tribunales españoles son buenos, pero evidentemente son lentos. Hay quienes dicen que es el momento de los métodos alternativos de resolución de los conflictos, someter a mediación, someter a arbitraje, aquellos litigios y aquellas cuestiones que se han suscitado con ocasión de esta crisis. Nada más, no detallo más. Gracias. Muy bien. Muy bien, pues yo creo que ya vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Esta jornada intensa que hemos hecho aquí en el Instituto Cervantes de Manchester y de Leeds, que hemos querido dedicar pues a la sombra, a los retos y a los logros del derecho tanto británico como español. La verdad es que ha sido una magnífica tarde con unas ponencias muy interesantes de todos nuestros invitados, a los que vamos a despedir ya poco a poco. Vamos a despedir a Óscar. Óscar desde Sevilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Madrid, Oh, perdón, Madrid, eso es. En Madrid, ya me iba yo a Sevilla, Óscar. No te escuchamos, Óscar, tienes el micrófono apagado. Pero me encantaría estar en Sevilla ahora mismo. O sea... Bien, pues Óscar Celador, muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Por estar y bueno... y me despido, aprovecho para despedirme, que antes no lo hice, y para agradecer tanto al doctor Espejo como a Juan Pablo y al excelente Javier, que es como le decía a Juan Pablo antes, el alma mater de cualquier reunión. Es un placer, como siempre, compartir con vosotros tiempos, espacios y ha sido un placer, insisto. Muchas gracias a ti siempre por estar siempre al quite y responder a nuestra llamada. A Juan Pablo Murga, que me ha gustado mucho también lo que has estado diciendo sobre los divorcios y las crisis familiares que se han producido con el COVID-19. Hay algo que nunca sale, ¿verdad? Y es que no se contabilizan el reforzamiento de muchos matrimonios, también como resultado del COVID-19. Eso no sale en las estadísticas, pero supongo que también habrá pasado. Bueno, muchas gracias, Francisco. Me despido simplemente con esta reflexión. En estas noticias que salen sobre el número de divorcios, ponían un poco la confrontación de si este fin del confinamiento iba a originar un baby boom o si, por el contrario, iba a ocasionar múltiples crisis matrimoniales. Y parece que ganan las crisis matrimoniales, muy a mi pesar, muy a mi pesar. Bueno, y nada, muchas gracias de nuevo por darme esta oportunidad y me sumo a las palabras de Óscar. Es un auténtico placer y un honor compartir cartel con verdaderos amigos a los que admiro y profesores de Derecho que son referentes en sus respectivos ámbitos doctrinales. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Juan Pablo. Bueno, Manuel Espejo, ha sido un placer conocerte, tenerte hoy aquí en el programa y, hombre, tanto tú como Juan Pablo, pues ya nos habéis dado materia para el siguiente programa, protección de datos personales, por una parte, y las fake news y el derecho de información. O sea que, bueno, ya tenemos aquí actividad para rato. Manuel, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer escucharte y muy interesante todo lo que nos has contado. El placer ha sido mío, no tanto como yo esperaba, porque esperaba haber estado en estas fechas en Manchester con estos queridos compañeros, haber conocido personalmente a Óscar, al que, por cierto, invito a Sevilla. A partir del lunes creo que puedes venir sin ningún problema, porque se abren las restricciones de tránsito entre provincias. Muchas gracias al Instituto Cervantes, a los ponentes que, en fin,
son todos amigos, o espero que Óscar en lo sucesivo también amigo, porque nos hemos conocido hoy, y a todos los que han preguntado y han seguido esta sesión con tantísima atención. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y muchísimas gracias. Desde luego hay que recordar que esta actividad estaba pensada para hacerla presencialmente en nuestro salón de actos, pero bueno, tuvimos a bien mantener toda nuestra programación. Gracias a la plataforma Zoom lo estamos consiguiendo, y también a YouTube, que bueno, pues son plataformas con las que realmente estamos haciendo muchas actividades culturales. Gracias a ellos también, ¿no?, por facilitarnos todo este trabajo. Y Javier García Oliva, una maravilla siempre tenerte aquí tan cerca, en Manchester, muy cerquita de casa. Y bueno, gracias de verdad a ti, a la Universidad de Manchester, a la que representas y con la que trabajamos habitualmente desde nuestro centro. Y bueno, que esta es tu casa, que te vamos a decir. Muchas gracias. No, simplemente felicitarte, Francisco, por todas las iniciativas, los proyectos que tienes. Es absolutamente encomiable. Tienes un equipo magnífico también ahí trabajando contigo, pero tienes muchísimo mérito y mi admiración y mi cariño. Y bueno, ¿qué voy a decir? Compartir esta oportunidad con Juan Pablo, Óscar y Manuel, pues ha sido verdaderamente un honor, y confío en que haya muchas más oportunidades. Y gracias a los demás y a los fieles que continuáis aquí a las 8 menos cuarto de la tarde, ¿eh? Que se dice pronto. Muy, muy agradecido. Hora del Reino Unido, hay que decir también. Bueno, la verdad es que a todos los asistentes, muchísimas gracias por haber seguido no solo este evento cultural, sino otros muchos que hemos hecho a lo largo de todo este confinamiento y que tenemos más planificados. Así que les invito a estar pendiente a nuestra programación cultural para que nos sigan. No quiero despedir esta conexión sin darles las gracias también de todo corazón a los compañeros del Instituto Cervantes, que tanto de Manchester como de Leeds pues han hecho posible esta actividad cultural. A Carlos Pulpillo, a Anne Bravo, a Emmanuel Mesa, a Ernesto Gómez, que han estado en la producción y han estado trabajando duramente en estos días. Y a todos ustedes, si les ha gustado y quieren seguir todas nuestras actividades, aquí en nuestro canal de YouTube podrán encontrar gran variedad de eventos que hablan sin duda alguna de nuestra gran riqueza del mundo panhispánico. Les recuerdo que nos gustaría muchísimo que se suscribieran a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.